Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí, tanto el profesor Alex Fernández Muerza de la Universidad del País Vasco como yo mismo, de Rodrigo, de la Universidad de Nebrija. Y hoy venimos a hablaros en esta jornada, en este congreso de nodos del conocimiento, sobre la economía azul y el cambio climático, desde esta idea de que los medios de comunicación especializados en España, en este caso vamos a hablar de el Ágora. Si queréis vamos a pararnos un poquito más en el cambio climático, sobre todo en la parte de agua. Pero quiero marcaros 5 ideas claramente. Primera, el cambio climático está ocurriendo. Es aquí y es ahora. Algunos datos sobre ese tema, algunos muy recientes. En el verano del 2022 se alcanzaron 42 días de olas de calor. Olas de calor son 3 días seguidos de calor, con lo cual para marcar eso hay que tener claro que 42 días de olas de calor son muchos días en el que estuvimos por encima del promedio de la temperatura. Después, además, mira, mientras estamos grabando este vídeo, se han alcanzado por primera vez en la historia, desde que se tienen registros, incluso desde la paleoclimatología, 2 días seguidos por encima de los 2 grados con respecto el periodo 1850-1900, que es el punto de referencia al respecto. Os recuerdo que el Acuerdo de París decía que debíamos alcanzar como máximo 1,5, pues ya estamos alcanzando algunos días 2. Es cierto que se había alcanzado temperaturas cercanas en el planeta, pero nunca 2 días seguidos de 2 grados de temperatura promedio en el mundo. Además de estos dos datos importantes, es evidente que estas temperaturas tan elevadas generan una situación que para la salud es mala. No solamente para la salud del ser humano, sino también para la biodiversidad. Las especies no están acostumbradas a aumentar tan rápido la temperatura, lo cual está provocando desaparición de la biodiversidad, de los ecosistemas y de la biodiversidad. Y para el ser humano es más que evidente esos datos de miles de muertes por olas de calor, desplazamientos en migraciones climáticas. Las migraciones por causas climáticas son mayores que por conflictos bélicos, con lo cual tendríamos que está ocurriendo, el cambio climático está ocurriendo, es malo para nuestra salud. El IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, ya ha definido claramente como que somos los seres humanos los responsables del cambio climático. Y no solamente los responsables, sino que está en nuestras manos también detener las consecuencias o paliar las consecuencias que va a tener el cambio climático. Existe un amplio consenso científico sobre esa situación y bueno, podríamos hablar de que existe cierta esperanza con respecto a esto, porque esperanza en tanto que sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Fundamentalmente dejar de quemar carbón y petróleo para que es lo que provoca los gases de efecto invernadero que provocan, como os he dicho, las de calor que provocan la muerte y otros problemas de salud. Y hablando de salud, lo más grave no son las muertes, sino las enfermedades que está provocando esa situación. Así que deja tu puto coche aparcado, no lo utilices nunca más y muévete en la medida de lo posible de otras formas. Además de estas consecuencias en salud, existen unas consecuencias muy claras relacionadas con el agua. La vulnerabilidad de los recursos hídricos ante el cambio climático es una evidencia sin ninguna duda, como ya dice el IPCC. Van a ocurrir una serie de circunstancias alrededor de esta vulnerabilidad que provocan que, como dice el IPCC, se espera que siga aumentando la intensidad y la magnitud debido a la evotranspiración, perdón por la palabra, y la reducción de las precipitaciones, que a su vez pueden suponer situaciones de salinización, concentraciones de contaminantes o inundaciones por eventos extremos, desestabilizando la producción de cultivos, como ya ocurre con especies frutales de hueso, en los cítricos o cosechas de cultivo de la uva. Es decir, tenemos claro que el cambio climático nos va a generar una serie de problemas. Uno de ellos tiene mucho que ver con países vulnerables, zonas vulnerables, en las que va a haber más sequías, más tormentas y más inundaciones. Y esto genera una inseguridad alimentaria importante, con lo cual tenemos que empezar a invertir
en adaptación y mitigación del cambio climático en esta línea, ¿no? Por otro lado, desde el mundo de la comunicación existe un acercamiento a la cobertura del cambio climático, sobre todo muy vinculado a las apariciones de los políticos en estas circunstancias, ¿no? Y no solamente eso, la cobertura del cambio climático se asocia muy bien a, sobre todo, la cobertura de lo que hacen los medios de comunicación durante las cumbres de cambio climático. En esta gráfica que es el MECO, Instituto de Investigación de la Universidad de Colorado, en la que participa el investigador Rogelio Fernández Reyes, que es el que hace esta gráfica en España, muestra claramente cómo después del pico de 2009 en Copenhague, de esa cumbre de cambio climático, el siguiente pico más alto ocurre coincidiendo con la celebración de la cumbre de cambio climático en España, una cumbre que iba a celebrar en Chile, pero finalmente por decisiones políticas se celebra en España. Y a partir de ahí unos dientes de sierra provocados por cómo está aumentando el interés por el cambio climático en los medios de comunicación. Como veis, fundamentalmente es el medio del País, que es el color azul, el que está destacando esto. De hecho, el País, en el año, coincidiendo con esta celebración del cumbre de cambio climático en España, abre una línea específica sobre el cambio climático. Además aparece el medio Climática para dar cobertura a este tema. Y bueno, y también aparece el objeto de estudio, que en este caso es el Ágora. El Ágora, centrado en la cobertura de cambio climático con el agua como eje principal, pues nos ha parecido muy gráfico analizarlo. Y analizarlo desde cómo realiza la cobertura del cambio climático, la cumbre del cambio climático que se celebró en Egipto en el año 2022, porque queríamos destacar si esta vulnerabilidad del agua se está cubriendo bien en los medios de comunicación, y un medio que en principio está especializado en ese tema nos parecía como objeto de estudio más relevante. Durante la cumbre de cambio climático, el Ágora estuvo publicando artículos, aquí son los que hemos analizado desde el día 4 del 11 hasta el 14. La cumbre de cambio climático fue del 4 al 18, pero desde el día 14 no publicaron nada, no solamente sobre el cambio climático, no solamente sobre la cumbre, sino que desde entonces, desde el día 14 de noviembre del año 2022, no han vuelto a publicar nada más. ¿Qué hemos hecho? Bueno, por un lado estudiamos la imagen, pero no solamente eso. Como podéis ver en este análisis de la imagen, unas pinceladas sobre la imagen, en la cumbre de Egipto pues se ha tirado mucho de imágenes de agencia, ¿no? Ahora veremos algunos detalles más. Algunos resultados. Bueno, analizamos durante este tiempo el género periodístico más destacado, quiénes son los autores de las noticias, qué temáticas se tratan, qué cobertura se realiza, qué impacto tiene la noticia, si es local, nacional o internacional, y las fotografías, las infografías o las ilustraciones que tiene este medio. Con respecto a esto, podemos destacar que con respecto al género periodístico, lo que más destaca es con respecto al género periodístico, destaca que lo que más publicaciones existen de las 13 analizadas, 9 son noticias, mientras que 3 son reportajes y solo una es una crónica. No se aprovecha bien en los apartados de en profundidad o de opinión, aunque sí que existe una entrevista sobre la eficiencia y la adaptación del agua que apareció en estos días, aunque no tenía relación con la cumbre de cambio climático. Los reportajes, con 3, responden también a un tipo de periodismo explicativo e interpretativo. Hay solo 3 piezas sobre ese tema, sobre este estilo periodístico. ¿Qué auditoría tienen? Bueno, pues principalmente el medio durante ese tiempo publicó firmado por el Ágora en general, dado que es una redacción muy corta. De hecho, el propio medio publica que consta un director, 2 redactoras, así como un jefe de multimedia y otro de social media. Es el director Pedro Cáceres el que firma 3 de las piezas, y el periodista Pedro Íñigo
firma una de ellas. ¿Qué temáticas hablan? Bueno, durante el cumbre del cambio climático, pues era de esperar que fuera el tema principal, el cambio climático. 9 de las piezas analizadas tienen esa relación. 5 de ellas con esa temática en exclusivo, mientras que 4 se relacionan con el agua, la economía y el calor. En este caso, las publicaciones sobre el calor es porque esto ocurre en Egipto, y además ese año, como ya hemos dicho, en otoño de 2022, se siguieron batiendo récords de temperaturas de olas de calor y de anomalías térmicas, que en algunos puntos de Europa alcanzaron los 3,8 grados centígrados. La cobertura es con respecto a este tema, pues analizamos los siguientes ámbitos: político, económico, climatológico, meteorológico, social, educativo y cultural. Y en estas piezas analizadas con cobertura desde el ámbito político y económico destaca la presencia de personas, aunque con diferencias notables. Por un lado, las personas que se dedican a la política sentadas y sobreexpuestas, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las personas que se dedican a esta línea política pues están sentadas, como veis en la foto 1, es el día que arranca la cumbre, y en principio es de las más inciertas pero también la decisiva. Y sin embargo, no solamente representa a estas personas políticas sentadas y esto también como en la foto 2, pero además no solamente eso, sino que con una sobrerepresentación de hombres. En otro lado, las imágenes con activistas muestran una única persona. El activismo sí, pero solo es una persona que se activa, mientras que los hombres están debatiendo sobre temas del agua. Por otro lado, las imágenes de activistas también se muestran una fila en actitud, de los activistas, no, de los asistentes, en una actitud de espera, y aquí sí que hay representación femenina. Es decir, los hombres actúan y las mujeres esperan. Por otro lado, respecto al climático, el ámbito climático meteorológico, hay que tener en cuenta que en este ámbito las piezas analizadas son principalmente relacionadas con el calor. Así, mientras en los países africanos se muestra una vulnerabilidad con imágenes de campos de refugiados, como la figura foto 5 y la foto 6, con fotos de campos de refugiados, en un caso en Somalia y en otro caso en la República Democrática del Congo. Sin embargo, para cubrir noticias que hacen referencia al calor en España, se muestran personas practicando deporte o paseando, como en la foto 7 y en la foto 8, que hablan del mes de octubre, por un lado, a pesar de la anomalía térmica, pues una persona haciendo deporte o paseando en la mayor anomalía térmica de la historia de España hasta ese momento, que era el 8 de noviembre de 2022. Otro de los aspectos que analizábamos era el impacto local y nacional. 13 de las piezas analizadas, 9 de impacto internacional, 3 nacionales y 1 local. Por lo tanto, podemos ir concluyendo que los resultados de este trabajo muestran que el Ágora es un medio especializado en cambio climático y agua. Y en su cobertura durante la cumbre de cambio climático de Sharm el-Sheikh en Egipto, durante estos días del 6 al 18 de noviembre. El Ágora es un medio digital que utiliza la noticia como género periodístico predominante, y en muchos de estos artículos se muestra un cierto greenwashing en la cobertura de los políticos, dado que han sido los que han mantenido el setting durante el periodo analizado dentro de los parámetros establecidos por los investigadores José Moreno y Noelia Ruiz Alba, en el que indican que la información sobre compromisos y anuncios de las empresas en materia de cambio climático, especialmente a futuro, que no son matizadas con datos sobre la contaminación de sus compañías, se denomina campañas publicitarias de lavado de imagen. Pues algo así ocurre también con la política. El setting informativo predominante marcado en la presencia política se cubre por pocos periodistas, en este caso prácticamente unipersonal. Solo 2 personas, el director del medio y Pere Íñigo, publican en este medio. El resto firman de forma general, a pesar de que este medio ha firmado el decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático de CODES, y que está recogido por Naciones Unidas en el año 2019. Habría que cuestionarse si una redacción con tan corta presencia de personas puede considerarse como redacciones especializadas, que es el consejo que indica que hemos indicado previamente con el número 10.
Una redacción tan corta, además de cuestionar si debería de poder firmar este tipo de consejos o de recomendaciones, además está em, inmerso en un ecosistema de presiones que pueden derivar en un contexto económico complicado, condicionando la presión periodística, ¿no? Por último, cabe destacar que está en situación de cumbre del clima del Ágora en estos días, el 70% fueron noticias, pero el uso de las imágenes se ve claramente una sobre representación masculina. Con esto queremos acabar. En el artículo que publicaremos seguramente plantearemos cuestiones relacionadas con las buenas prácticas y aquí por debajo podéis poner las preguntas que necesitéis sobre ese tema. Y por último, despedirnos desde aquí. Muchas gracias. Cualquier cosa podéis contarnos lo que queráis y lo debatimos. Muchas gracias.